hablábamos de lo que iba a suceder en el Consejo de Bogotá a propósito del inicio de un debate que se realizó y se culminó en la denominación del Plan Distrital de Desarrollo de la Bogotá para Todos, como se denomina el Plan de Desarrollo de la Ciudad de Bogotá. Y hoy nos encontramos acá para comentarles sobre la gestión que como concejal hemos venido realizando al interior de la corporación y por supuesto al exterior de la misma, una serie de acompañamientos hacia las comunidades y hacia los sectores que solicitan que nosotros estemos con ellos en las distintas localidades de la ciudad, atendiendo o ayudando a gestionar soluciones de problemáticas puntuales. A manera de una rendición de cuentas o de un informe de nuestra gestión, vamos entonces a dar el paso a nuestro trabajo en este primer semestre del año 2016. Lo primero que hay que señalar para algunas de las personas que de pronto no han escuchado esta parte, para ponernos en un contexto de igual información en algunos temas, la bancada del Polo Democrático está constituida por 5 concejales, de la cual para el año 2016 yo soy su vocero del Consejo de la Ciudad. 2, normalmente y generalmente las actuaciones que tenemos en el Consejo y en la Ciudad de Bogotá se corresponden con decisiones colectivas de la bancada y de sus integrantes. Primero porque hacemos parte de un partido que nos dio un aval, que sin él probablemente no estaríamos en el Consejo de Bogotá, porque nadie puede llegar acá o sin un aval o con un número determinado de firmas, y nosotros acudimos al aval. Entonces también estamos en el marco de responder con unos compromisos de carácter político, porque uno debe ser serio en la política. Segundo, hicimos unos planteamientos en la campaña que los seguimos defendiendo, tal como lo señalamos en abril. Nosotros dijimos, llegamos al Consejo de Bogotá porque hicimos unos propósitos, unos compromisos, le expresamos a la ciudadanía en cabeza de sectores organizados o individualmente que nos encontramos en la campaña, unas propuestas para gobernar a la ciudad, desde una campaña hacia la alcaldía, hacia las juntas administradoras locales y hacia el Consejo de la ciudad. Desafortunadamente, no porque las propuestas no fueran realizables, no fueran viables, no ganaron esas propuestas. Y por eso hoy nos encontramos con un gobierno que no es el nuestro, con unas propuestas que no son las nuestras. Y yo a veces digo, eso no nos debiera, desde el punto de vista de quienes las ejecutan, pues no debiera de disgustarnos, sino sencillamente nosotros no fuimos los que ganamos. Entonces, por eso nos hemos convertido con una declaración política desde el 1 de enero en una bancada de oposición al gobierno del alcalde mayor de Bogotá. Algunos decían, pero ¿por qué desde el 1 de enero? ¿Por qué no esperaban que se aprobara un plan distrital de desarrollo, por ejemplo? Pues no, porque nosotros también en medio de la campaña fuimos conociendo
las propuestas del otro equipo que aspiró a la gobernabilidad de la capital de la República. Es decir, no llegamos con el desconocimiento de lo que se podía hacer, porque somos dirigentes de la política de Bogotá. Ustedes son dirigentes de la política de Bogotá, allá en el barrio, en el conjunto residencial, en el escenario de trabajo, donde uno vive, con quien uno se relaciona, hace política todos los días. Lo que pasa es que a veces como que nos resistimos a aceptar que también tenemos ese nivel de liderazgo. Es un nivel de liderazgo que lo tenemos nosotros que reclamar todos los días. Lo que hace el maestro, lo que hace el maestro de obra, lo que hace el profesional, etc. Desde que tenga una concepción de lo que es la ciudad y de lo que es el país, pues tiene que ayudar a tomar decisiones. Y las decisiones se hacen desde el marco de la política. Y uno la hace desde la derecha, otros desde la ultraderecha, otros desde el centro, otros desde la izquierda. Ese es el escenario básico de la comprensión. Eso ahí no hay otra discusión que hacer. Y entonces cada uno tiene el derecho, aún más, yo diría, la obligación de ubicarse en cada uno de esos escenarios. Y defender los postulados que defiende cada uno de esos escenarios de la política, llámense movimientos, llámense agrupamientos, llámense partidos, pero así se debe actuar en una ciudad o en un país como el nuestro. Bueno, eso era, repito, a manera de una pequeña introducción. Segundo, vamos a hacer la presentación en el marco de esos 4 temas. Y en ese marco, pues, hemos actuado. Primero, repito, el Polo Democrático Alternativo tiene un marco referencial que es defender lo social. La política social está también en nuestro ideario de unidad, en nuestro programa, en nuestra política, en nuestra carta de navegación, en nuestros estatutos. Y entonces uno debe corresponderse en esas actuaciones. Vamos a hablar de nuestro trabajo normativo, de nuestros debates de control político y el acompañamiento y defensa de los derechos de los bogotanos. En esos 4 puntos vamos a hacer la intervención de manera muy puntual. En materia de políticas sociales del Polo Democrático Alternativo, en materia de democracia económica, nosotros en el Consejo de Bogotá y particularmente este concejal tienen absolutamente claro que aquí hay unas propuestas económicas que defienden unos sectores del gran capital, de los sectores oligárquicos, empresariales, financieros de la ciudad de Bogotá, para no hablar del contexto nacional, pero que eso tiene también allá una connotación de carácter nacional. Y nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestros esfuerzos para disminuir las desigualdades sociales en la ciudad de Bogotá. Esa es nuestra obligación y en ese marco trabajamos, o si no estaríamos del otro lado. En ese marco trabajamos, así no hagamos parte del gobierno de la ciudad, entre otros, trabajar por el trabajo digno que se está marchitando de manera acelerada con el comportamiento del gobierno del alcalde mayor de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa. En materia de derechos sociales, económicos y culturales y ambientales, nosotros, y particularmente el concejal Sergio Nieves Herrera, sigue comprometido con la defensa de la gratuidad, de la cobertura, de la calidad de la educación pública. Sigue comprometido, no de ahora, sino de siempre.
y esa bandera no la vamos a arriar todavía, hasta que no tengamos el convencimiento que esa política educativa es la que más le convenga a los que estamos ahora en la ciudad de Bogotá y a las nuevas generaciones. Estamos empecinados en eso. Por eso la defensa del preescolar de 3 grados, de la cobertura, de la jornada única con calidad, con respeto a los derechos laborales, profesionales, prestacionales del magisterio, con el respeto a las comunidades educativas, entre ellos los padres, las madres de familia, los niños y los jóvenes, que son la razón de la existencia de la escuela pública. Son la razón de la escuela pública. Seguimos también luchando por el derecho a un ambiente sano, por eso todas nuestras baterías contra la política depredadora del alcalde mayor de Bogotá, todo, porque una cosa es los planteamientos verbales y otra cosa son las actuaciones y los hechos. Peñalosa puede decir que defiende la política ambiental de la ciudad, pero más adelante vamos a demostrar, como lo hicimos hoy en un debate de control político de la bancada sobre la política ambiental de la ciudad, que se hace todo lo contrario, así ellos crean que es en pequeñas cosas, haciendo creer que vienen por impactos mucho más globales y mucho más de un músculo mayor para defender la ciudad en materia de política ambiental, cosa que no es cierta. Un ejemplo, se acaban los bicicorredores gratuitos, donde se utilizaban bicicletas gratuitas en la ciudad de Bogotá, en 6 sectores de la capital de la República. Si yo tengo un modo de transporte limpio, ¿por qué tengo que acabar? Con una disculpa que esa no era misión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y que era una propuesta, o mejor un programa del gobierno anterior. Así no se puede actuar. Y entonces ahora andan diciendo, no, eso van a haber muchas bicicletas, muchos bicicarriles. Todo eso que se está haciendo, que parece una novedad, ¿sí?, son culminaciones de programas que venían del gobierno anterior. Son culminaciones, no son iniciativas, aún más, porque no podrían iniciar nada, porque el plan de desarrollo de la Bogotá Humana se culminó ahora el 30 de junio y los recursos que se utilizaban para darle cumplimiento total o parcial fueron los que quedaron contemplados en el presupuesto aprobado por el Consejo de Bogotá para la vigencia fiscal del año 2016 y no por este Consejo. Eso es bueno que se sepa, ¿sí? Porque a veces, oiga, sí, apareció tal cosa, no, es que tenían que hacerlo, ¿sí? Tenían que hacerlo, o si no podían incurrir en un detrimento patrimonial o en una actuación disciplinaria, lo que sea, pues tenían que hacerlo. Ahí no hay nada espectacular ni nada novedoso. A partir del plan de desarrollo que se aprueba y que entra en vigencia a partir del 1 de julio, pues ahí vamos a mirar qué es lo que van a hacer en la ciudad de Bogotá. Bueno, defender también como una política social, porque nació con iniciativas del Polo Democrático Alternativo, el mínimo vital de agua y la seguridad alimentaria para la ciudad. Ustedes han escuchado ahora recientemente al alcalde mayor de Bogotá diciendo, no, mire, crecemos el mínimo vital carreta, es que eso existe. Pero la ciudadanía desafortunadamente pues no le pone mucho cuidado, digamos, a interesarse por los contenidos de los planes de desarrollo.
Yo siempre insisto a mis compañeros maestros principalmente, porque hay un insumo muy importante en la escuela, más de 1 millón de estudiantes, un número importantísimo de 350.000, 400.000 padres de familia, familias vinculadas a la escuela, los entornos escolares, y no le damos la información de estas políticas. Hay que conocerlas desde la escuela, desde el niño, desde el joven, porque el niño, como decimos los maestros, es chismoso. Entonces lo que escucha en la escuela va y lo dice en la casa y se lo dice al papá, y de pronto el papá empieza a inquietarse y a preocupar. ¿Cómo así? Hay mínimo vital, no sabíamos. Cosas como eso. Una política de seguridad alimentaria. Hemos avanzado, sí, pero no nos podemos quedar en los refrigerios escolares. Tenemos que dar un salto cualitativo en política y en seguridad alimentaria para los niños y para los adultos mayores, para las personas mayores. Hay que servirles comida caliente servida a la mesa. Hay que cambiar esa estrategia. ¿Nos sirvió? Sí. ¿Avanzamos? Sí. Porque cuando recibió la izquierda este gobierno, esta ciudad, no había esa política. Entonces, ¿se avanzó? Claro que sí. Y eso hay que rescatarlo como un avance significativo que ha ayudado en el crecimiento y en el mejor comportamiento de los niños y de las niñas en nuestros establecimientos educativos, y se ha mejorado desde la escuela oficial la calidad de la educación que quieren desconocer los del otro lado de la línea, es decir, los de la derecha. Seguimos persistiendo con la tarifa diferencial en el transporte público para los estudiantes, porque ya lo ganamos para las personas con discapacidad y para los adultos mayores. Esa fue una política nuestra, del Polo Democrático Alternativo, en desarrollo de una ley nacional que obligaba a las entidades territoriales a tener ese comportamiento hacia esos 3 sectores poblacionales de las distintas entidades territoriales, y ello lo se debe hacer a través de acuerdos como en el Consejo de la Ciudad. Afortunadamente sigue vigente ese acuerdo de la tarifa diferencial para los estudiantes, acuerdo que llevó este gobierno a consideración del Consejo de Bogotá a propósito de la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, para que fuera eliminado, para que fuera derogado, y la pelea de este concejal con el acompañamiento de otros concejales de otros periodos, que me tocó echarles como la carga de la prueba a ellos para que defendieran una aprobación que habían hecho para que impidiéramos que se hubiera acabado ese acuerdo. Ahora estamos vigilantes que inmediatamente tienen que reglamentarlo, tal como se lo exhibimos ayer, en un debate también de la bancada del Polo en cabeza de este concejal, en materia de las tarifas elevadas en el transporte público, con el supuesto de disminuir el déficit existente de 107.000 millones de pesos para el funcionamiento del CIR. Bien. Aseguramiento en salud. Nos opusimos en unas sesiones extraordinarias en el mes de abril a que se reestructurara la Secretaría de Salud, porque se está observando ya, ¿sí?, un golpe a la política laboral, a la atención, incluso a la disminución de la atención en las urgencias, servicio de ambulancias cuando se requieran, etcétera, etcétera. Convertir la organización estructural de la Secretaría de Salud en unos equipos distintos a los que existen, sobre la base de unas redes hospitalarias agrupadas en 5 en la ciudad de Bogotá, con unos gerentes de redes y con unos directores de hospitales. Defensa de lo público. Pues defender lo público es mucho. Solamente he traído el metro de la ciudad de Bogotá como manera de referencia, porque fue
un tema bastante debatido antes, en desarrollo de la discusión del plan de desarrollo y después de la aprobación del mismo, porque se desconoce indudablemente todos los hechos sucedidos antes a la llegada del gobierno de Enrique Peñalosa a la ciudad de Bogotá. Es tanto que se aprobó una empresa metro sobre la base de unas vigencias futuras que hoy el representante a la Cámara, el doctor Navas Talero, ha presentado una demanda, ¿sí?, contra el gobierno de la ciudad y contra 28 concejales que votaron ese acuerdo, porque es un acuerdo ilegal. Nosotros no lo votamos. Y no lo votamos porque, entre otras cosas, jurídicamente argumentamos ese tipo de razones, pero aquí ha existido, en este año que llevamos, en estos 6 meses, un afán fuerte por aprobar todo lo que traiga el gobierno de Peñalosa, y se llevan por delante la legalidad, incluso la legalidad se la llevan por delante. A veces, como las contradicciones, a veces nosotros defendemos más la legalidad que ellos. Ellos la atropellan y han incurrido, como en el mismo plan de desarrollo, en una serie de ilegalidades, arbitrariedades, errores, que por esos mismos hechos, ante demandas que se van a colocar, o que algunos sectores ya las han colocado contra el plan de desarrollo, se puede caer el mismo plan. Bueno, los jueces, algunos tribunales, pues serán amigos también del gobierno de Peñalosa, y de pronto pues no surten los efectos que nosotros creemos. Pero el metro nosotros lo hemos defendido como un metro subterráneo, como un metro que ha sido una propuesta de la izquierda, porque ellos han gobernado más de 200 años y nunca la desarrollaron, ¿sí? Nunca la desarrollaron. En lo que le correspondió al gobierno de la Bogotá positiva, se empezaron a dejar los lineamientos de la política de la primera línea del metro subterráneo con recursos, con una base de recursos que fueron asumidos por el siguiente gobierno, el de la Bogotá Humana, y que este gobierno desconoce para establecer un nuevo escenario de un metro que hoy, diría yo, ni sabemos si es a nivel, si es elevado, si es subterráneo. Probablemente no va a existir ni lo uno ni lo otro, porque principalmente la defensa de la movilidad en Bogotá de Peñalosa se basa sobre los buses y no sobre energías limpias. Por eso se piensa más en más troncales de Transmilenio, más buses que se movilizan a través de combustibles contaminantes derivados del petróleo y no de energías limpias, que es lo que se debiera hacer. Eso es una política, ¿sí? Una política de adaptación al cambio climático. Eso no está en la concepción de este gobierno, porque si yo estoy pensando en construir 7 troncales de Transmilenio en la ciudad, con unas conexiones en los extremos de la capital de la República, por donde van a circular buses a gasolina o a CPM, pues la contaminación va a aumentar en la capital del país, a cambio de configurarse una estructuración con otros modos de transporte, como incluida ahí sí la bicicleta, y unas líneas férreas que son líneas de energía, de
movilidad más limpia para la ciudad de Bogotá. Eso es lo que se debe hacer. ¿Sí? Ya lo del vehículo de combustión, pues ya estamos en otra época. Y para las ciudades hay que configurar todos unos escenarios distintos. En la política de paz, justicia y convivencia, más que de seguridad, nosotros hemos venido expresando que estamos jugados por el proceso de paz, estamos abiertos a trabajar por el plebiscito. Creemos que ese acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Santos es de alto beneficio para el país. Se rompen unos escenarios de agresión, de violencia, de muerte, de desplazamiento, y eso es positivo. Entonces, esa es la línea de comportamiento que tenemos. Claro, vendrá el acto final de un acuerdo y tenemos que entrar entonces en la provocación de cómo tenemos que actuar para perfeccionar, transformar económicamente, socialmente, el desarrollo de Colombia. Los recursos que van para la guerra, y no solamente por esa motivación, debemos de trabajar por ese proceso de paz y por otros procesos de paz, por la disminución de todo tipo de violencia en Colombia. Todos esos recursos pues deberán ir direccionados al fortalecimiento de la política social, y eso es lo que le hará bastante bien a los que vivimos en Colombia. Por las políticas anunciadas en su campaña, porque un plan de desarrollo se debe corresponder con el programa de gobierno anunciado en una campaña. Lo que pasa es que también uno como ciudadano eso no lo conoce. Seguramente no estamos como obligados a conocer esos detalles, pero el plan de desarrollo en su contenido debe estar en correspondencia con lo anunciado y radicado incluso ante notaría o ante el Consejo Nacional Electoral, para uno estudiar en un momento determinado una revocatoria de gobierno. Es por eso, es decir, uno no puede ir a decir de manera rápida, vamos a revocarle el gobierno a una persona sin conocer qué propuso a la ciudadanía, qué le propuso a la ciudadanía, cuál fue su contenido en el plan de desarrollo y si se cumple o no. Ese es el escenario para saber uno cómo actuar contra un gobierno, o aplaudirlo o rechazarlo. Es tanto que decía que Peñalosa, además de su contenido conocido, no beneficioso para la mayoría de los bogotanos y de las bogotanas, en opinión de nosotros, pues fue aceptado por una mayoría electoralmente hablando. Claro, hoy ya buena parte de esos ciudadanos, de esos electores, por Peñalosa, ya están de otro lado, ya están casi del lado de la oposición, porque están viendo unos resultados concretos. ¿O por qué? Yo no creo mucho a veces tampoco en esas encuestas de opinión ni de favorabilidad, pero si esas encuestas las hace la derecha, y los resultados son de una amplísima desfavorabilidad a las actuaciones en los primeros 6 meses del gobierno, es porque ahí hay un grupo de personas electoras de ese candidato que ya están en contra de su mandato. Así de concreto es. Y uno lo escucha, y hay gente que humildemente y con realismo político se le acerca a uno y dice, definitivamente nos equivocamos. Miren
estas pérdidas, que eso también nos sirve para que un plan de desarrollo también se caiga por la vía jurídica. Uno, el alcalde mayor de Bogotá en su programa de gobierno anunciado no tenía la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. No estaba. Es decir, el alcalde engañó a sus electores. Engañó a sus electores. Falseó una información. Y sin embargo, la incluyó en el plan de desarrollo. Y esa parte de la venta o de la enajenación fue aprobada mayoritariamente en el Consejo de Bogotá. Cosa que no se podía hacer. No se podía hacer. Aún más, la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá no podría estar incluida en el plan de desarrollo. Voy a suponer que efectivamente sí se la ofreció en venta en su campaña. Debiera haber traído a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Consejo de Bogotá esa propuesta por separado en un acuerdo distinto, pero la incluyó en lo que nosotros hemos denominado, o se denomina popularmente, como un mico con bastante golpe para la ciudadanía. Pero miren, sobre eso quiero decirles lo siguiente. El plan de desarrollo vale 96.1 billón de pesos, billones de pesos. La venta, según ellos, porque el valor final se determinará por unos procedimientos financieros distintos, 2.1 billón de pesos. Al lado de 96 billones de pesos, eso es insignificante. Sin embargo, para convencer a la ciudadanía, entonces expresa, es que si la venta de telecomunicaciones no se hace, no hay educación, no hay más colegios, no hay más jardines, no hay política alimentaria. Carreta. Ni siquiera en el primer gobierno que la propuso también Peñalosa, dejaron de existir unas políticas ahí medio aceptables por la ciudadanía bogotana. En los 12 meses, en los 12 años del gobierno de la izquierda, no se vendió la empresa de telecomunicaciones. Y la ciudad, desde el punto de vista de la política en salud, en ambiente, en educación, no se acabó. Todo lo contrario, esos programas sociales se fortalecieron. Entonces, ese es un discurso engañoso, pero bueno, fue aprobado por la mayoría del Consejo de Bogotá. Tampoco se hablaba de la construcción en la reserva Van der Hamen. Entonces siguen diciendo, como lo decía hoy el secretario de Ambiente, ¿no? Ahí está la resolución, está el acuerdo de la CAC, la reserva hoy, desde el punto de vista jurídico, existe, ¿sí? Ahí está. Pero lo que se quiere hacer en ese territorio, pues va a impactar negativamente la reserva. Y todo lo pueden demorar y retrasar cuando se traiga la discusión del plan de ordenamiento territorial. Es que si uno piensa en que se va a culminar por ese sector de la capital de la República, la avenida Aló, pues tiene que construirse en alguna parte sobre el polígono de la reserva Van der Hamen, o la Boyacá, o la ciudad de Cali, y otros equipamientos que ellos podrían allí, previo a la modificación del uso del suelo,
determinar y acabar esa reserva que en el lenguaje del doctor Peñalosa pues solamente es un potrero, y hoy le demostró la nieta Sabina Rodríguez Van der Hamen, la nieta de Tomás Van der Hamen, en una presentación rápida de 5 minutos con 3 diapositivas, que lo que efectivamente uno llama popularmente potreros, los que somos de los pueblos le decimos potreros, ¿no? Uno decía vamos al potrero a jugar fútbol, un potrero, o sea, un área libre, más o menos plana, sin muchos árboles, pero ese potrero uno lo puede restaurar y hacerlo de un momento, no de un momento a otro, sino en un tiempo mediano, hacerlo un bosque. Eso le demostró, porque en Chía el profesor Van der Hamen demostró eso, y en el término de 20-25 años, en una de sus predios, pues tiene un bosque espectacular. Allá lo conocimos nosotros con los compañeros trabajadores de la oficina. Entonces la gente dice, pero ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer con un potrero? Pues lo vamos a restaurar y vamos a llevar plantas nativas. Y si tienen que demorarse 20 años para verlas de 5, de 10, de 15 metros o 100 años, pues lo vamos a hacer, porque es que la humanidad no está para 10 años, para 20 años. Las generaciones, vaya uno a saber. Ahí estamos, es que uno tiene que vivir para las nuevas generaciones y luchar para las nuevas generaciones. Bueno, entonces allá, en ese territorio, se puede desarrollar un plan que se ha denominado Ciudad Norte, ¿sí? Ciudad Norte, que puede, según ellos, un desarrollo habitacional de unas 80.000, 85.000 viviendas, cambiándole el uso del suelo, un suelo que puede valer, un área de suelo rural puede valer que 100.000, 200.000 pesos, ¿sí? Al transformarlo en un suelo urbano, vale 2, 3, 4, 5 millones de pesos el metro cuadrado en ese norte maravilloso de la capital de la República. Y entonces, ¿cuál vivienda de interés social se va a hacer? No hay vivienda para los que la necesitan, así de concreto, si se aceptara que se transformara ese territorio, y nosotros no estamos porque se transforma. Bueno, pero nos pueden ganar también la pelea, no la pueden ganar, también nos pueden ganar esa pelea. Ya nos ganaron una, la de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Entonces a mí a veces me angustia, pues que como que la defensa de la naturaleza es un problema de la observación del paisaje y del encanto, ¿no? Vamos al potrero, vamos a la finca, a caminar, y resulta como que no la hacemos propia para defenderla. Esa es la vida, esa es la naturaleza, es la vida. Y no nos apropiamos de la defensa de un parque, de un árbol que nos produce todos los días metros cúbicos de oxígeno para vivir, y como que no hemos sido capaces de impactar con grandes movilizaciones en defensa de la naturaleza en la ciudad de Bogotá. Eso es duro, de verdad. Allí hemos ido ocasionalmente, aparecen grupos de 10 personas, de 30 personas, de 50 personas. Pero como yo les contaba a los concejales y presenté una diapositiva un día de la construcción de un aeropuerto a 20 kilómetros de París, que llevan 20 años proponiendo la construcción de ese aeropuerto, el gobierno de París, y 20 años las movilizaciones en ese territorio, ¿sí? Porque es un bosque. En ese territorio son de 10.000, de 20.000, de 30.000, de 50.000, de 100.000 personas cuando se convoca la gente a movilizar por la defensa de ese pulmón a 20 kilómetros de París. Yo quisiera de verdad un día, o por redes, yo no sé cómo, a ver si somos capaces de llegar a la autopista norte y empezar a caminar por detrás de Vima hacia la reserva, hacia el entorno de la reserva, a ver si somos capaces de llegar 5.000, 10.000 o 20.000 personas. Y de pronto algunos dicen, no, pero con el trancón tan berraco yo no voy. No,
que ese trancón, si no tengo que irme a las 5 de la mañana para estar a las 7, pues tenemos que hacerlo. ¿O no? Tenemos que hacerlo. Construcción del metro elevado, ya dije, desconociendo los estudios actuales, 130.000 millones de pesos se han utilizado, se han gastado en estudios y en diseños de la primera línea del metro pesado. Eso ya está, y este gobierno los desconoce. Y para resistirse a la crítica o para defender su política atravesada, entonces dicen, no, pues utilizamos esos estudios parcialmente, eso es carreta, eso no se puede hacer. ¿Sí? Los estudios de un metro subterráneo son distintos a los estudios de un metro elevado, a un metro de superficie. Eso es totalmente distinto y ahí se está configurando, ¿sí? Se está configurando un detrimento patrimonial de muchos años, pero como ellos son los defensores del gran capital, pues no hay tribunal que los pongan. El Procurador General de la Nación no ha dicho absolutamente nada sobre ese asunto. Si fuera el pobre Petro, bueno, pobre no, si fuera Petro ya le había caído, le había suspendido. 3, 4, 5 meses, ¿usted cómo va a robar la plata? ¿Cómo la va a gastar mal? Póngale cuidado, eso ya se gastó, continúe con eso. Y lo hubiera ya sancionado. Pero estamos en un país jodido de las vainas, ¿no? Es tanto que, por ejemplo, este gobierno, para que ustedes se den cuenta, suspendió el 8 de enero de este año la licitación de la troncal de la Boyacá, que había sido ya colgada para su difusión, para su conocimiento, el 30 o el 31 de diciembre. Y llegaron y la bajaron, el 8, por una resolución del IDUR, dijeron, no va a esa licitación. La Boyacá hoy está, lo que allá se hicieron también unos estudios, que tuvieron un costo de más de 10.000 millones de pesos. Más de 10.000 millones de pesos a respuesta de una solicitud escrita por mí, que me dijeran cuánto habían valido los estudios de eso y cuándo, si habían colgado o descolgado la licitación. Y la descolgaron el 8 de enero. O sea, la gente que estaba pensando que se va a demorar, pero va a llegar por allá, carreta. Y han trasladado la priorización en materia de troncales en este orden. Carrera séptima. La primera obra que se empiece a hacer en materia de troncales por este gobierno, con APP o con cupos de endeudamiento, es la carrera séptima, una troncal entre la calle 32 y la 170. Y luego sigue la Boyacá, la ciudad de Cali y por último, si así ellos lo quieren, la avenida Boyacá. Es decir, todo por decir, no, es que lo que viene de atrás no sirve. Todo se mocha. ¿Cuánta discusión? Y ahora sí, los que cuando se quiso hacer, porque esa fue la propuesta de la izquierda, por la carrera séptima hacer un tranvía. ¿Sí? Porque el territorio, el ancho de la vía de la carrera séptima, para hacer una troncal, el impacto es muy berraco y los costos serán muchísimamente altos. Porque la compra de predios, incluso hoy, donde hay construcciones de gran impacto, se vuelven contra las finanzas de la ciudad. Para hacer una troncal similar a la 30, a la Caracas, etc. Porque eso es lo que tendría que quedar allá. Entonces uno se pregunta, y ahora los que se oponían a ese tranvía con un eslogan que ustedes se acuerdan, ¿no? La séptima se respeta.
sí no aparecen porque son peñalosistas. Y le van a volver nada la carrera séptima. Porque hay unos sitios bastante estrechos en la ciudad de Bogotá. Bastante estrechos por la carrera séptima. Pero bueno, ese es el informe que le estoy dando. Igualmente, nos hemos opuesto en el plan de desarrollo al establecimiento de peajes urbanos y pago por libre circulación en pico y placa. ¿Cuál defensa de la política ambiental? ¿Cuál adaptación al cambio climático? Si tienen que salir a circulación con esta medida aproximadamente 150.000 vehículos, que con los que están en no pico y placa, pues van a congestionar más la ciudad y la van a contaminar más. O sea, además de congestión en materia de movilidad, de contaminación en materia del aire, hay que pagar. Y el costo anual por un vehículo que tenga esa posibilidad de movilidad, por libre circulación, como se llama, puede ser entre 6 y 8 millones de pesos. Claro, si alguno se pone a hacer la cuenta, entonces eso como que yo lo puedo pagar, pero son 6 u 8 millones de pesos anuales. Pues hagan las cuentas, cuánto les corresponde por día. Entonces de pronto, no, eso es mejor que pongan en la política. Y entonces ahí se les olvida el trancón, pero va a participar más del trancón. Ahí se les olvida el problema de la contaminación, pero va a participar con su carro con más contaminación. Desmonte de la jornada única y preescolar de 3 grados. Ni siquiera este gobierno, en el marco de un decreto nacional, o de una ley, no me acuerdo, 1753, es una ley, ¿no? Clemencia, donde se establecieron unos lineamientos para la jornada única, a finales del año pasado, salió un decreto de la ministra. Entonces, ni siquiera se respeta las normas de carácter nacional. Entonces, cuando el gobierno en su campaña dijo, vamos a una jornada única, y ahora dice, no, eso entonces empiezan con el mismo discurso de Óscar Sánchez, jornada extendida, jornada completa, y uno no sabe al final qué es ese merequetengue. Lo cierto es que no es jornada única, desde un proyecto de política educativa curricularizado, construido en el marco de la autonomía escolar por los maestros. Uno puede aceptar las extensiones, las complementariedades en la escuela, después de que hagamos todo en el marco del currículo que aprobamos en los establecimientos educativos en jornadas de 7 o de 8 horas. Vinculando nuevos maestros en nuevas áreas, que se le haga evaluación, que se le haga seguimiento, que el maestro de aula o el maestro de área esté en conocimiento y en contacto con esas actividades que se desarrollan. Que pueden haber actividades extracurriculares, pues claro, eso no es una gran novedad, eso existe en la historia de la educación, eso existe. Y el preescolar de 3 grados, la lucha que hemos venido dando también sigue siendo desconocida y en el plan distrital de desarrollo no se aceptó. Aún más, yo en el plan distrital de desarrollo, siendo el vocero del Polo Democrático Alternativo, presenté 72 proyectos, ¿sí? 72 artículos para modificar o incluirse en el plan distrital de desarrollo, pensándose en la política social de la ciudad. Y creo que con excepción del sistema integrado de transporte público en materia de tarifa diferencial, todos se hundieron, todos fueron negados, defendidos con argumentos fuertes. Y el preescolar de 3 grados,
el Consejo de Bogotá no lo quiso votar en el Plan Distrital de Desarrollo, porque el gobierno les impuso esa política de prejardín, volverá ahora a integración social. O sea, en este cuatrienio no se va a ver el preescolar de 3 grados, y creería que en la mayoría ni siquiera de 2, para mandar un mensaje, porque para mí el preescolar es de 3 grados, no es de 1 ni es de 2, es de 3. La transición no es el preescolar, ese es el grado anterior para la primaria. Entonces, eso hace parte de nuestras actuaciones. Entonces, las caracterizaciones del Plan Distrital de Desarrollo, ya voy a culminar. Este plan no garantiza la sustentabilidad ambiental de la ciudad. Es un plan depredador del medio ambiente. Las actuaciones de gran impacto, repito, eso está bien. Yo no voy a decir que si hay una contaminación a una quebrada, entonces dejémosla, si tiene que reversarla, pues chévere. Pero son actuaciones que las ejecutó producto de unos desarrollos jurídicos desde atrás. Pero bueno, las hizo. Donde no las hubiera hecho, pues estaría incurriendo en unas actuaciones que disciplinariamente debieran de recaer en él. Pero ¿dónde está la gran política para pensar en una disposición final distinta de los residuos sólidos en Bogotá, distinta al relleno de Doña Juana? No hay. Y más cuando el director de la CAR, a un derecho de petición que yo le envié y que hoy vuelve y lo dice ahí porque fue invitado por nosotros, dice que la vida útil del relleno es de 5 años. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la política del gobierno a partir del 5.º año para la política de los residuos sólidos en la capital de la República? ¿A dónde van a ir? Pues sí sabemos a dónde van a ir, porque el alcalde mayor de Bogotá sí ya lo dijo. Y están pensando en hacer otro relleno, que es un modelo que ya está en vía de extinción. Los rellenos sanitarios están en vía de extinción en todas las ciudades modernas del mundo. Ya hay alternativas distintas para el reuso, para el reciclaje, etc. Entonces, no, detrás de los cerros orientales puede haber un relleno sanitario y el otro volver a revivir el sector de Mondoñedo. O sea, vamos a trasladar una problemática que no se va a acabar entre Usme y Sumapaz y Ciudad Bolívar a otros sectores de la capital de la República. En algunas oportunidades el concejal Argote dice, pues hagamos un relleno, pues allá por el lado de la Cabrera y de los Rosales, a ver qué dice la oligarquía bogotana, a ver si se mama la contaminación ambiental y los efectos contra la salud de los niños y principalmente de los adultos mayores. Entonces no se piensa, esas son las obras de gran impacto que requiere la ciudad. ¿O qué hacemos? Y algunos se pusieron felices, y vamos a hacer un debate particular sobre eso, sobre el uso de las llantas usadas. El año pasado, a propósito de un incendio que se generó en un depósito de llantas allá en Fontibón y que generó una contaminación enorme, yo diría que afectó a toda la ciudad, ¿sí? Porque el nivel del incendio fue bastante grande. Entonces saltaron las alarmas. ¿Qué vamos a hacer con las llantas usadas? Y empezaron a aparecer llantas por toda la ciudad. Ustedes se acuerdan, por donde iban arrumes de llantas por toda la ciudad. ¿Qué hacemos con las llantas? Pues hay una política en el marco del decreto 442, si no estoy mal, del IDU del año 2015,
que dice que a partir del 1 de julio de este año, esas llantas usadas, a través de los gránulos de las llantas usadas, por unos métodos del frío o el calor, se pueden utilizar para el sellamiento, el taponamiento, el mejoramiento de las vías de la ciudad. Y hay pruebas de eso. El IDU en el gobierno pasado lo hizo. Y a este gobierno no le gusta. Y no le gusta, y en un acto casi social, seguramente de vino y de whisky, el alcalde mayor de Bogotá le regala las llantas usadas a Argos para que le sirvan a los hornos donde se elabora el cemento y sean un elemento contaminante allá en Río Claro, Antioquia, y en Cartagena, Bolívar. Y entonces uno me pregunta, y de manera gratuita, regala 2 millones de llantas usadas que da Bogotá y que se pueden utilizar, ¿sí?, para arreglar las vías de la ciudad. Y el programa existe, el del IDU, el programa existe, y a este señor no le gusta. Claro, algunos dicen, no, es una derrotera que se lleven esas llantas, en aviones, en mulas de combustión de la gasolina o la. Bueno, y muchas otras cosas, ya hemos dicho todos los efectos del río, de las quebradas, etcétera, que no hay grandes impactos en el fortalecimiento de la política ambiental. Privilegia los grandes negocios con los sectores económicos privados. Ustedes escucharon o leyeron una entrevista hace poco de la señora directora del IDU. Dice la señora directora del IDU, tenemos un listado de 72 obras de distintas magnitudes, incluida el metro, incluidas las locales y otras más chicas, que valen mucha plata. Y las vamos a hacer así, tengamos que vender todo. Si tenemos que vender todo, lo vamos a hacer, pero vamos a garantizar, ojo, la firma de los contratos de esas obras. Porque digo, nosotros no vamos a entregar una sola obra a este gobierno. A este gobierno le importa dejar los negocios listos, firmados, para que no los haga otro gobierno, con otras políticas, con otras concepciones de política para una ciudad como Bogotá. Y al renglón seguido siguió hablando esa señora. No había alguien que le cogiera el saco y le dijera, hombre, no la sigan embarrando. Dice la señora, y de la plata de la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ojalá me toque algo. Así lean ese artículo. Eso es una entrevista en Blue Radio que la transcribe El Espectador hace como 12 días. Entonces es un plan privatizador. Este es un gobierno que tiene un plan depredador en lo ambiental, privatizador, para afectar toda la política económica de la ciudad de Bogotá y endeudarla a muchos años. Por eso vamos a entrar en unas sesiones extraordinarias para discutir nuevas tributaciones en Bogotá y para discutir un nuevo cupo de endeudamiento para la ciudad de Bogotá. Nosotros decíamos, por eso también votamos negativamente el plan, pues por concepción, pero además por otros argumentos. Decíamos, este es un plan desfinanciado y este plan está desfinanciado en más de 30 billones de pesos. Entonces, por eso tienen una angustia tremenda, porque el gobierno de Peñalosa le está quedando hoy mal a quienes le financiaron la campaña, a los constructores, al sector financiero de Bogotá. Entonces todo lo están acelerando y todo lo quieren vender. Eso es lo que están haciendo. Y lo estoy diciendo, digamos, desde el realismo
Ahí están las informaciones, eso no es invención, no porque odiemos a Peñalosa, no, es que ahí están las evidencias. Ahí están las evidencias. Construir por APP parte de la red hospitalaria que haga falta, o los colegios de Bogotá. Piensen ustedes cómo se retorna el dinero invertido por un privado en la construcción de un hospital, o cómo le retorna el dinero al cabo de 30 años por la construcción de un colegio privado. Pues con venta de otros servicios, ¿sí? Y encareciendo la canasta familiar de los bogotanos y de las bogotanas. Es así de concreto, porque es que el tipo sale a decir, el alcalde y todos sus funcionarios, ¿qué es lo que salen a decir? No, pero es que las APP ustedes no pagan nada. No, frescos. Eso lo hacen los privados. Ay, tan lindos los privados, regalando la plata, pues. No, eso es como los peajes de las carreteras, las concesiones. Ahora le llaman alianzas públicos-privadas, esas son concesiones. A largo tiempo, a máximo de 30 años. ¿Qué es una concesión de una vía? Pues instalan un peaje y duran 30 años ordeñando a que pase por frente del peaje. ¿O no es así? ¿Y van a perder? Pues no van a perder. Entonces imaginémonos esa política de crecimiento de infraestructura en escenarios sociales. Uno fácilmente comprendería que si voy a suponer que la Lola hacen con peajes por una APP, pues los que pasen por allá la terminan pagando en 30 años. Pero y un colegio, entonces le van a sacar peaje a los niños, a los padres de familia, pues terminan vendiendo los servicios, ¿sí? De las tecnologías, la alimentación escolar, los uniformes, todo eso, por un tránsito de tiempo prolongado. Los hospitales, la alimentación, el pago de servicios, la vinculación laboral. Fíjense, toda es una serie de consecuencias que pueden traer en esos asuntos. Es un plan excluyente. Claro, pues chévere y bonito. ¿Para qué vamos a decir que no? Caminar por los andenes de la calle 72 donde no haya un solo vendedor ambulante o informal. Bonito, muy bonito. ¿Y qué están haciendo ellos? Pues se están trasladando a la 73 o a la 74, a la 85, a otros lugares. Porque es que no hay una política social, ¿sí?, de inclusión social para ellos. No hay un programa de emprendimiento, ¿sí?, de asociación, de cooperativismo que los organice como pequeñas, medianas o grandes empresas. ¿Por qué? Porque no hay recursos en la Secretaría Distrital de Desarrollo para esos asuntos. Entonces, los despachan, pero ahí volverán. Ahí volverán. Cuando algunos de ustedes han salido del país para traer algunos souvenirs, ustedes los compran en los vendedores de la calle, de las grandes ciudades, pues eso es más barato. Así es. Pero están organizados, organicémonos. Hagamos una discusión, una concertación. No los cojamos a garrote, a bolillo. Y de pronto nos ponemos de acuerdo y decimos en una cuadra pueden haber unos espacios muy bonitos donde puedan atender a la ciudadanía. Es que trabajar en la calle, eso es un trabajo, eso no es ningún delito. Entonces, no podemos arreñir el espacio público con el trabajo. Cuando esta ciudad está aumentando en porcentajes de desempleo como está aumentando todo el país, y más con la exclusión o no vinculación de aproximadamente 12.000 trabajadores en estos últimos días que quedaron sin empleo en la capital de la República. Quedaron sin empleo. Entonces dicen, no fue que los echaron, es que se les terminó el contrato, sí, pero quedaron sin trabajo. Sí, así es de concreto. Estos son magos para mandar el lenguaje, ¿no? Y lo comunican y tienen las redes. Ellos son unos verdacos para las redes. Eso sí, nosotros en eso estamos como a 40 años de distancia de esos tipos.
todo lo comunican y con una vaina que a veces casi hasta me convencen a mí. Muy verbal. El problema con las personas mayores, con las personas en condición de discapacidad, con los LGBTI, con las víctimas, se redujo enormemente los recursos para la atención a las víctimas que llegan a Bogotá y ya están en un número casi superior a los 600.000. Ah, qué bueno lo del Bronx. Sí, qué bueno lo del Bronx. Pero vayan a ver con los muchachos, con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia, con los maestros de la Antonia Santos o del colegio Agustín Nieto Caballero. Ah, que pueden pintar las paredes por fuera. Pero si no hay una atención para esa población, ¿dónde están? Pues ahora cuando vayan por la 30 ahí están. ¿Sí? Y todos los que estaban en el Bronx no eran drogaditos. Incluso ahí vivían familias que por recursos tenían que arrendar una habitación en una de esas casas y salir a trabajar de vendedores ambulantes o de vendedores informales a otros sectores de la ciudad. Y esos niños que vivían ahí estudiaban en los colegios públicos del sector. Así era. Y de un momento a otro se bajó el número de estudiantes de los colegios y no saben dónde están. Pues sí, los expulsaron. ¿Y para qué los expulsaron? Entonces yo decía a alguien, y bueno, pues ¿por qué no hacemos ahí una gran ciudadela, digamos, de la vida, para recuperar de manera progresiva, porque todos no están en el mismo nivel de desatención? Ahí, no, es porque quieren hacer ahí unas ciudadelas, pero para que Camacol, a través de los constructores, hagan vivienda para vender. Es así de concreto. ¿O a dónde los vamos a mandar a los que estaban ahí? Van a seguir deambulando, unos llegaron a Tunja, otros llegaron a Cota y ya se están devolviendo. Porque como se dice popularmente, mal que bien, aquí en Bogotá como que se vive mejor que en los otros pueblos. Mal que bien. Prioriza una política de cargas impositivas y distributivas que afectan los ingresos de la canasta familiar de los bogotanos. Condiciona, ya lo dije, construcción de jardines, colegios, hospitales y parques a la venta de la empresa de teléfonos de Bogotá y otras empresas, etc. Por esa razón nosotros y en muchas más, porque tuvimos un mes ahí con la oportunidad del debate, del discurso, de la propuesta, de decirle no al plan distrital de desarrollo. Y ya para terminar, entonces, algunas de nuestras actuaciones. Hemos presentado 13 proyectos de acuerdo. Ninguno ha sido debatido. No nos los agendan. Es que eso de ser minoría no crean. Pero no importa. Nosotros los debatimos, les jodemos la vida, cogemos el micrófono, hablamos, etc. Nos comunicamos. Ahí está un listado. El uso de energías renovables no convencionales en el alumbrado público. Que día salió una nota en El Espectador el martes sobre alumbrado público a través de energía solar en Cota, Cundinamarca. Y eso a mí me puso muy feliz, porque yo llevo presentando ese proyecto de acuerdo en Bogotá como 4 veces ya, y este gobierno me lo niega. Y es que porque no hay plata, que eso es una política, excúsenme, chiva. Y me fui para Cota. Por allá almorzamos con pollo asado, que es lo más baratico cuando uno se va con los asesores. Sí, los pollitos asados, con un buen postre de todas maneras. Postres populares. Bueno, y allá están 22 postes con energía solar, poste, batería de almacenamiento, ¿cómo se llama? Panel solar,
y la luminaria. 220 milloncitos, dice allá el secretario de Infraestructura y Obras, como se da, eso es mucha plata, ¿no? Claro, para un pueblo pequeño, 220 millones, y generaron el alumbrado de un sector de la vía principal donde va un sendero peatonal y ciclorruta, una cosa muy chévere, de verdad. Entonces yo les he dicho, porque eso no lo hacemos de manera progresiva en Bogotá, y lo podemos hacer estéticamente, ni un cable, lo único que se ve es el poste, de verdad, y con los aditamientos arriba y listo. ¿Por qué uno no piensa en un parque, en 2 parques, en 20 parques? Son 5.200 parques en Bogotá, de todos, regionales, metropolitanos, vecinales, zonales y de bolsillo. ¿Por qué uno no dice, por qué no hacemos ese programa en 100 parques? Empecemos con 100 parques de bolsillo, que son los que no tienen iluminación, porque las alcaldías locales nunca le ponen mucho cuidado a esos parques de bolsillo. O una vía importante en un barrio pobre, para que haya más seguridad. Promoción y prevención en salud. Bueno, ahí está el preescolar de 3 grados, Bogotá productiva a las 24 horas. Voy a pasar por alto eso. Sencillamente quería decir que los hemos presentado. Se dedicó este semestre a atender los proyectos del gobierno principalmente. Los hemos vuelto a radicar para ver si es posible se discutan en el mes de agosto o en el mes de noviembre, o si no, seguimos haciendo debates de control político. Las proposiciones de control político también las hemos clasificado, ahí están. Por temas en educación, debates sobre políticas públicas, alimentación escolar, atención de salud y educación a niños y adolescentes, reconocimiento al Colegio Liceo Nacional Antonia Santos por 80 años de fundación, en ambiente y ordenamiento territorial, el debate de hoy, políticas públicas en ambiente, fuentes hídricas, cerro y reserva de Norjano, Bogotá sí o no en riesgo de sismo resistencia. Algunos se ríen de esos temas, no, pero Bogotá está en un escenario que ojalá no suceda, pero estamos en riesgo. Bogotá es una ciudad de alto riesgo de un movimiento sísmico. Y nadie cree hasta que no hay muertos. Entonces no estamos preparados, la ciudad no está preparada. Entonces este debate lo propuse a propósito de los efectos del sismo en Ecuador hace muy poco. Allá un territorio casi plano, pues que va a haber un terremoto acá. Y miren cuántos muertos y cuántas ciudades se acabaron. Y después hubo una réplica que acabó casi Guayaquil. Entonces, ahí estamos. Renovación urbana, contaminación del aire, energías renovables y cambio climático. El desarrollo económico, todo el asunto de las ventas informales y organización del espacio público, presente y futuro de las empresas públicas de Bogotá. También tenemos un debate propuesto en política social, las políticas públicas en salud, evaluación de la política pública de discapacidad, el déficit y aumento de la tarifa del pasaje en el CID, que fue el debate de ayer, política de empleo, que no nos lo han agendado, seguridad y convivencia, que ya lo hicimos, en materia de cultura, recreación y deporte, recuperación de parques, promoción del deporte e impulso de actividades lúdicas, la movilidad, el tema de movilidad y futuro del Metro de Bogotá estaba agendado para mañana en 8 días y parece que ya no lo bajaron también, porque lo necesitan para otros asuntos. También lo hemos hecho acompañamiento, porque en esto yo quiero llamar la atención. Este acompañamiento a las comunidades, a las organizaciones sociales y sindicales, para mí es muy importante.
Yo les dejo este mensaje. Utilicen a la oficina cuando tengan un problema, digamos, puntual en la localidad en materia de servicios públicos, de guía, de atención hospitalaria, de salud, pues llamen y nosotros vamos a bregar un rato allá a ver si nos ponen cuidado. Ese es el trabajo también muy importante, estar hablando con la comunidad, donde haya que ir a hablar sobre lo que hemos hablado hoy o sobre un tema que se haya mencionado y que por la hora o por el tiempo no se pueda extender, lo hacemos. Si hay que ir a un colegio a hablar de lo que pasó aquí en el Plan Distrital de Desarrollo, yo voy. Si hay que ir a una empresa a hablar sobre por qué es esa vaina de la venta de la empresa de telecomunicaciones, yo voy. Si hay que ir a hablar sobre la reserva Van der Hagen, yo voy. Y ahí vamos aprendiendo entre todos, y las cosas que yo no sé, pues me llevo a alguien que sepa, y yo voy también a aprender. Si hay que ir a hacer una movilización por una vía o por un parque, vamos y la hacemos. Eso lo hacemos y lo trabajamos, además, porque se lo hicimos a los otros gobiernos, amigos de nosotros, y tuvimos respuestas positivas. También es que la movilización no es prohibida independientemente si el que está gobernando es el amigo o el contradictor. ¿No? Si el amigo no hace las cosas bien, también nos les movilizamos, y a este pues con más razón. No es enemigo, pero no es amigo de nosotros. Hemos participado en foros, en conversatorios, en mesas de trabajo, en movilizaciones con la empresa de telecomunicaciones, en movilizaciones con el magisterio, en reuniones para hablar sobre el metro, en varios barrios de Bogotá hemos asistido. Bueno, ahí está un listado de reuniones, en las marchas también políticas del 1 de mayo, en visitas con algunos funcionarios del gobierno, algunos puntos que merecen ser acompañadas las comunidades, conversatorios sobre la simplificación tributaria, etc. Nos toca rendir también ponencias de otros concejales que por sorteo caigan en nosotros, por obligación tenemos que hacerlo, lo hacemos positiva o negativamente. Ya les dije, yo soy el vocero de la bancada hasta el 31 de diciembre, tanto hasta el 10 de enero. Soy miembro, por supuesto, de la Junta de Voceros del Consejo. Hemos venido trabajando con docentes, con ONGs, con sindicatos. Atendemos en las denuncias, quejas, inquietudes también a las comunidades, las acompañamos, hacemos nuestras entrevistas radiales y de televisión, y para culminar les vuelvo a llamar, no les voy a llamar la atención, les sugiero que por favor ingresen a la página de CelioNievesHerrera.org. Ahí hay información todas las semanas. Y hay información porque tenemos enlaces con la CUT, con el Polo, con las secretarías de Bogotá. Es decir, lo que no está ahí no existe, de verdad. Para informarnos nosotros, está RECODE, está la CUT, está la ADE, está CANAPRO, mire todo. Están los sindicatos, ahí nos podemos enlazar a ver lo que estamos haciendo en Colombia y en Bogotá. Pero principalmente lo hago pues para que ustedes estén informados, que todos los fines de semana ustedes tienen una información desde el viernes, sábado y domingo. Cualquiera, así sea un solo comunicado, pero todas las semanas tenemos un mensaje para la ciudad. Todas las semanas, y le estamos contando. Y por último también vamos a sacar un periódico, un boletín, no sé, bueno, estamos en eso, contando, digamos, haciendo la rendición de cuentas a la ciudadanía. Haremos una inversión, ahí miraremos de dónde sale el cuero para las correas, y le vamos a informar a la ciudadanía de nuestras actuaciones en el Consejo de Bogotá. Ese era el informe, compañeros y compañeras.
Yo les agradezco inmensamente a los que han venido. Por favor, comuniquen. No se queden con esta información para ustedes solamente. Por favor, mínimo